Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de Ezequiel 34 el juicio que trae en contra de todos aquellos pastores que no alimentaron su rebaño. Dios nos muestra la condena que trae en contra de los pastores y líderes que no se preocuparon por darle la comida espiritual al pueblo de Dios a tiempo. Dios envía profecía para estos tiempos de apostasía a estos pastores que descuidaron el rebaño del Señor. Y Dios nos dice: hijo de hombre, profetiza en contra de los pastores y líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que alimentan? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice a los pastores qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar mi rebaño? Dios se refiere de las prácticas, Dios se refiere a las prácticas que el pastor hace en su casa y con su pueblo que Dios no le mandó a hacer. Dios se refiere a todo lo que el pastor hace y muestra al pueblo para que el pueblo haga. Dios se refiere a las prácticas que estos hacen con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Se alimentan a sí mismos, dice el Señor, es llevando a su cuerpo el deseo de su corazón y rechazando el mandato de la ley. Se alimentan a sí mismos, dice el Señor. Se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños, en lugar de alimentar al rebaño que Dios les puso enfrente. ¿Acaso nos dice el Señor, los pastores no deben alimentar a las ovejas? Ustedes beben la leche. Ustedes beben la leche. Se visten con la lana y matan a los mejores animales. Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales. ¿A qué se refiere el Señor? Dios habla de aquellos ministerios que llegan a su casa con una palabra del Señor en su vientre. Aquellos ministerios que llegan con un embarazo espiritual. Dios dice que los pastores matan a estas ovejas. Lo mejor del rebaño lo asesinan, dándole alimento que Dios no ha mandado a darle. Dios nos dice más adelante: ustedes dejan que mi rebaño pase hambre. No han cuidado a las débiles, dice el Señor. No se han ocupado de las enfermas. No han vendado las heridas. No han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas. No salieron a buscar a las descarriadas y a las perdidas.
Dios condena seriamente y firmemente a los pastores que han descuidado su rebaño para estos tiempos. Dios nos dice, Dios nos da una explicación de qué fue lo que sucedió. Dios nos dice que estos pastores fueron contaminados. Estos pastores fueron llenos del espíritu del anticristo, del espíritu de Satanás. La palabra del Señor nos dice que esta condena no tan solo es para los pastores. Dios nos dice que también es para los líderes de la iglesia. Los líderes no hicieron su trabajo, dice el Señor. Los líderes de igual manera se alimentaron a sí mismos. Enseñaron al pueblo a idolatrar. La palabra del Señor nos dice que los líderes de Israel y los pastores de Israel, por su egoísmo y falta de preocupación por el pueblo de Dios, por esto el rebaño de Dios se dispersó, se enfermó. Dios nos dice que estos no cumplieron con las necesidades espirituales que el rebaño llevó a la casa del Señor, porque alimentó al pueblo de comida que Dios no le envió a dar. El alimento del cual Dios nos habla a través de su palabra es espiritual. Dios nos dice que su casa es casa de oración. Dios nos muestra y nos revela conforme a su palabra. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es la función del cuerpo de Cristo en la casa del Señor. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es la función de cada ministerio. Dios dice que a su casa llegó el rebaño y no fue alimentado conforme al ministerio que Dios depositó en el vientre de estos ministerios. Dios nos dice, por alimentarse a sí mismos, por seguir el deseo de su corazón, dejaron que mi rebaño se perdiera, se enfermara, se dispersara. Dios nos dice que no le dieron la comida espiritual a tiempo. En lugar de enseñar la doctrina pura y santa de la palabra, les enseñan a disfrutar de los placeres y deleites del mundo. En lugar de enseñar la doctrina pura y santa de la palabra, les enseñan al rebaño de Dios a disfrutar de los placeres y deleites del mundo con su manera de vida, con su manera de vivir, con todo lo que practican con su cuerpo. Dios le habla a los pastores y a los líderes. Con todo lo que hacen, ellos contaminaron
al pueblo del Señor. Ellos muestran al pueblo, ellos enseñan al pueblo con su comportamiento a participar de la mesa de los demonios. Ellos les enseñan a participar de la mesa de los demonios, no explicándole qué es santo para Dios y qué no es santo. Ellos le ocultan la verdad de la palabra al pueblo. Dios nos dice que ningún ministerio puede participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Cuando algún ser humano participa de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios, cuando algún ministerio participa de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios, este está 100% expuesto a que una maldición adicional a la maldición que ya hay. Cuando algún ser humano participa de lo que le ofrece el mundo, teniendo un cargo en la casa del Señor, automáticamente este ser humano no le sirve a Dios. Este ser humano es mundano. Automáticamente este ser humano no le sirve al Señor. Por esto, Dios condena a los pastores para estos tiempos de apostasía, a los líderes. Es porque no le han enseñado al pueblo dónde se pueden meter, dónde no pueden estar, porque han sido limpios, han sido separados para trabajar en el altar del Señor. Este ser humano recibe una condena doble cuando participa de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Dios es claro cuando nos muestra a través de su palabra bajo qué nivel de santidad tiene que vivir el hombre que trabaja en su altar, en su casa. Bajo qué nivel debe de estar el hombre que Dios le entrega a un ministerio. Este tiene que estar limpio y purificado. De otra manera, estando este ministerio contaminado con el mundo, quien vive en este cuerpo es Satanás. Primera de Corintios 10:21 nos dice: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Dios es claro cuando le dice a sus ministerios que no pueden comer de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Es imposible. Cuando algún ser humano trabaja para Dios, cuando algún ser humano participa en el altar del Señor, este ser humano está llamado a estar santificado. Esto no quiere decir que este ser humano pueda fallar en algún momento. Esto no quiere decir que este ser humano sea perfecto. Lo que Dios quiere decir es que su pueblo tiene que saber qué es lo que puede tomar para alimentarse y qué no. A qué lugares puede ir y a qué lugares no puede ir, porque ya es una nueva criatura. Porque ya Dios lo ha separado. Dios nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando algún ser humano practica las cosas del mundo, comiendo de la mesa del Señor,
Este ser humano es maldito. Adicional a la maldición que hay en su cuerpo porque no le sirve al Señor. Está participando de la mesa de los demonios y nadie que trabaja para Dios puede participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Dios no está en un cuerpo que está contaminado. Por tanto, inmediatamente algún ser humano practica con el cuerpo que es templo del Espíritu Santo cosas que vienen del mundo o va a lugares donde Satanás se mueve, este ser humano está en un lugar donde el enemigo de las almas tiene bajo su dominio y control a todo aquel que está en este lugar. Adicional al que llega. El que llega a lugares que no tienen que ver con Dios, habiéndolo Dios separado, purificado y santificado para que trabaje en el altar. Cuando esto sucede, este ser humano le está abriéndole puertas a Satanás. Este ser humano le está dándole el permiso a Satanás para que ataque su vida y la vida de su familia. Inmediatamente algún ser humano practica las cosas del mundo o va a lugares que no son de Dios, que no tienen que ver con el Señor. Este ser humano le abre puertas a Satanás. Este ser humano acarrea maldición para su vida. Si este ser humano participa de la mesa de Dios, de la cena, este ser humano está expuesto a recibir una maldición duplicada. Por esto Dios condena. Por esto Dios emite juicio en contra de los pastores. Cuando el pueblo de Dios participa de la mesa de Dios, esto es símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando el pueblo de Dios participa de la mesa de Dios, esto es símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Qué nos dice Dios de aquellos que toman la cena y participan de la mesa de los demonios? ¿Qué nos dice Dios de aquellos que toman la cena y participan de la mesa de los demonios? Voy a ir rapidito a Primera de Corintios 11, verso 27 en adelante. Por lo tanto, nos dice el Señor, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra su cuerpo. El cuerpo y la sangre del Señor. El cuerpo y la sangre del Señor. O sea que este peca en contra de su cuerpo y en contra de la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Cada uno debe examinarse. Yo voy a hacer un alto. El pueblo llega a la casa del Señor porque no tiene conocimiento de quién es Dios. Dios condena. Dios emite juicio contra los pastores y los líderes que no enseñaron a su pueblo a diferenciar lo santo de lo que no es santo. Aquellos pastores que no enseñaron al pueblo las cosas que pueden hacer y las que no pueden hacer porque han venido a ser nuevas criaturas.
sino que estos les enseñaron a comer cosas sacrificadas para ídolos. Por tanto, el pueblo o el ser humano que cometa el error por culpa del pastor o de algún líder de tomar la cena del Señor, porque éste le ha dado el permiso de estar en lugares que Dios dice a través de su palabra que no puede estar. Porque éste no le habla de las consecuencias que puede traer a la vida de este ministerio, las actuaciones que tiene este hermano o este ministerio con su cuerpo por causa del alimento que se le da, por causa de las actuaciones que los líderes tienen con el cuerpo que Dios les dio, que es templo del Espíritu Santo.